Buenos días. Es un gusto muy grande estar con ustedes aquí en Bogotá. Ya perdí la cuenta de cuántas veces vine acá. No sé si 5, 6, 10, muchas veces. Tenemos hermanos muy queridos, tenemos mucho cariño por las personas acá. Y la verdad que la sociedad teosófica se constituye en una familia para sus miembros y tenemos parte de la familia en Bogotá. Y ustedes cuando se vayan a Brasilia también tienen parte de la familia allá. Y así seguimos investigando y tratando de encontrar significado a la vida, tratando de entender mejor cómo son las cosas. Ahora vamos a hablar sobre la vida después de la muerte. Es una investigación que yo hice con base en las cartas de los Mahatmas y Anibesanti. Les puedo decir qué es lo que yo pienso acerca de la vida después de la muerte. No es un dogma que nadie tiene que aceptar y tragarlo de cualquier manera, pero son reflexiones de un material que yo considero de alta calidad, y vamos a ver si a ustedes les agrega algo. Para los que ya están familiarizados con la literatura teosófica, estas palabras sobran. Pero para los que llegan aquí por primera vez, es siempre bueno aclarar que no hay un dogma que uno tiene que aceptar. Nosotros estudiamos, compartimos lo que estudiamos y uno acepta lo que le parece. Bueno, adentro de este criterio, una cosa que se insiste mucho es que el hombre tiene por lo menos dos partes. Y esto tiene mucha importancia en lo que dice respecto a la vida después de la muerte. Denneki decía que tenemos la psique y el nous, o pneuma. Pneuma quiere decir respiración. Dice que Dios respiró en el hombre y él se hizo un ser viviente. Entonces esta respiración de Dios es la parte más espiritual, y la parte más material, que tiene cuerpo, emociones, pensamiento, es lo que se llama personalidad, el ser transitorio. Esto, en términos de la muerte, hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque la parte personal toda muere, la parte eterna, divina, toda permanece. Entonces uno tiene que saber qué es lo que va a morir y qué es lo que no se va a morir. En palabras sánscritas se habla de pasekayana o pratyekayana o amatayana. Con pratyeka es el vehículo personal que sí se muere, y amatayama o amrita es el vehículo inmortal que no se muere. El proceso de la muerte empieza y termina, empieza mucho antes de la muerte y termina mucho después. Hay un libro que se llama Vida después de la vida, y ya hay películas sobre esto, de una investigación que hizo un médico americano de pacientes que fueron resucitados,
que después de muerte clínica se volvieran a la vida. Y había una cantidad enorme de casos. Entonces él trató de sistematizar de la manera más científica que pudo para hablar de qué es el proceso que se vive así en este pasaje. Y una cosa muy clara en esta investigación y también en la literatura de Blavatsky, en la literatura de las cartas de los Mahatmas, es la película. Lo que uno ve de su vida cuando se está pasando de la vida física para la vida del otro lado. Entonces, todos los momentos de la vida pasan y hay una revisión completa. Blavatsky dice incluso que el momento de la muerte y el momento poco antes del nacimiento son los momentos de mayor lucidez que tiene el ser. ¿Por qué? Porque en este momento el ser espiritual de veras utiliza el cerebro físico con todas sus impresiones y ahí hace una evaluación completa de toda su vida. Y esta película de la vida, esta evaluación, se pasa después que la persona ya es tenido como muerta. Incluso la mayoría de las personas que tuvieron muerte clínica y se devolvieron, pasan por la experiencia de esta película de toda su vida, de este proceso de acordarse de las cosas más importantes. Esto nos lleva al hecho de que nosotros podemos ayudar mucho a la gente en este pasaje si creamos un ambiente de paz, de oración, de introspección, si no molestamos al que está pasando. Si no estamos ahí llorando y diciendo, bueno, no te vayas. Todas esas experiencias de apego afectan directamente a la persona que está pasando. Entonces, cuanto más podemos mantener un estado de tranquilidad, de oración, de paz, más creamos un ambiente favorable, o por lo menos no molestamos a aquel que está en su momento sagrado de darse cuenta de al final qué fue su vida, para qué vivió, qué es lo que se dedicó, qué es lo que hizo. Y Blavatsky, en la clave de la teosofía, nos da dos ejemplos muy interesantes dos historias, ¿no?, que ella cuenta así, muy características, que muestran el momento de lucidez que vive la persona en este pasaje. Entonces ella habla de una chica que era sonámbula. Y esta chica, cuando era sonámbula, se agarraba las cosas y guardaba las cosas y después no tenía ninguna conciencia de lo que había hecho. Y resulta que el padre era un notario, una persona muy influente. Y la chica sonámbula se agarró el testamento de una familia importante, lo que en la práctica llevó toda la familia de la sonámbula a una desmoralización, a una situación de cómo podían desaparecer con un testamento. Y cuando esta
esta chica estaba pasando en este momento de la muerte, ella habló, el testamento está encargado. Porque ahí se dio cuenta que fue ella que provocó la ruina de la familia con la cosa del testamento. También Blavatsky nos cuenta de un señor que había nacido en Bélgica y Antwerpia, pero había vivido toda su vida en Francia y no sabía hablar holandés, no, flamenco. Es un holandés ahí, como el holandés, pero tiene otro nombre. Y el señor ese no sabía hablar flamenco, pero había nacido ahí. Se quedó hasta los 1 año y medio más o menos y se fue para París, entonces habló francés toda su vida. Entonces, en el momento que estaba también en esta transición, habló en flamenco, que debía 15 francos a una persona hace 20 años, que por favor para. Entonces esto muestra que no solo las cosas importantísimas pasan, pero también todos los detalles. Entonces hay una fusión de la memoria del cerebro con la memoria espiritual, que está más allá del cerebro. Entonces, en este revivir de la vida, al final se queda como una síntesis, se queda como una impresión, se queda como algo más fuerte. Y este es el llamado último pensamiento. Lo que marcó aquella vida. Y este último pensamiento va a determinar la próxima vida. Incluso hay cosas de que, hay cuentos de que si uno vive una vida ahí poco más o menos, pero en el último momento acepta su Salvador, entonces se va para el cielo. Entonces hay una cosa de que se puede manipular el último pensamiento, pero de veras que no es así, porque el último pensamiento no está sob control, es el resultado de lo que se ha vivido. Así como el último pensamiento que tenemos antes de dormir también no está bajo nuestro control, está como el resultado de lo que estuvimos pensando todo el día. Bueno, en las cartas de los Mahatmas, específicamente en la carta 93, se dice: la experiencia de un hombre que muere, los pensamientos son involuntarios y no tenemos ningún control acerca de ellos. Sería como impedir a la retina de los ojos de darse cuenta del color que más le afecta. También en la carta número 93 se dice: precisamente por este motivo, para que nuestro último deseo pueda ser favorable para nuestro progreso futuro, tenemos que percibir nuestras acciones y controlar nuestras pasiones y deseos durante toda la vida. Porque es justamente como uno ha vivido que marca la tónica que sigue para la próxima vida. Y esta cosa de volverse a la vida. Hoy día se hacen choques en el corazón, se hacen masajes de resucitado y todo. Pero Blavatsky ya hablaba de esto hace un siglo. Y ella decía que no es ningún milagro. ¿Por qué?
porque por esfuerzo de voluntad personal o por no resistencia a alguien que sabe controlar estas energías de la naturaleza, se puede volver a la vida en cuanto el cuerpo aún está en nuestra transición. Después de cierto tiempo, no hay milagro que le pueda traer el individuo a la vida. Bueno, entonces pasamos. El cuerpo se quedó. El duplo etérico se queda más o menos 2 días y también se va. Ahí se forma un nuevo ser con su astral, mental y todo lo espiritual. Entonces ahí hay lo que se llama una lucha mortal. Vamos a tratar de ver qué es esta lucha mortal. Un momentito. Esta lucha mortal se da en una región o un estado de conciencia llamado en la literatura de cama loca. Cama loca es la parte del astral que sigue sin el cuerpo. Entonces aquí Besant dice, cama loca literalmente es el lugar o hábitat del deseo. Es una parte del plano astral, no una región separada del resto del plano con una localidad distinta, pero separada por las por condiciones de conciencia de las entidades que pertenecen a este plano. Los hindúes llaman de preta loca. Preta es un ser humano que no tiene cuerpo físico, pero aún está junto con su parte animal. Entonces vamos a hablar un poco de esta separación o lucha mortal. Es así. ¿Quién somos nosotros? Nosotros somos espíritus en evolución, que nos vestimos con esta personalidad para nuestro proceso de evolución. Entonces, es como cuando uno hace un viaje. Uno tiene un propósito, se hace la maleta, se pone la ropa, va para el viaje y después se devuelve a casa. ¿Cuál fue el propósito del viaje? ¿Para qué sirvió? Entonces, el proceso de cama loca es el proceso donde se va a separar lo que es espiritual y que agrega al desarrollo de evolución de uno y lo que fue pierda de tiempo. Lo que es puramente material, después que uno no tiene cuerpo, ya no sirve para nada. Son cosas pasajeras. Entonces, cuando uno pierde el cuerpo físico, la parte espiritual, el nous, como dicen los griegos, empieza a sacar lo que hubo de mejor de toda esta vida. Y lo que no fue lo mejor, se va quedando. Entonces se va separando el ser, se va separando. Para los seres espiritualizados,
esta experiencia, según dicen, lleva de 36 a 72 horas. Porque rápidamente lo que es pasajero se queda y lo que fue valedero de esta vida va siendo asimilado por los principios superiores. Entonces voy a leer aquí para ustedes una cita que habla de esto. Luego después de la muerte, la tríade superior se prepara para separar de los 4 constituyentes inferiores de la personalidad. Si vence el superior, el sexto, atrayendo para sí la quinta esencia de lo mejor del quinto, esto está muy técnico, ¿no? Pero vamos a hablar aquí. ¿Qué es la tríade? Es el ser superior, es nuestro ser espiritual, que es compuesto de la mente abstracta, buddhi o intuición o espíritu crístico, y Atma, que es la chispa divina. Entonces, este ser superior o individualidad o self o ego, hay muchos nombres. Este es justamente nosotros que estamos pasando por el proceso de evolución. Entonces, hay una atracción de lo que hubo de mejor de la personalidad, que es llamado cuaternario inferior, que está compuesto del cuerpo físico, del duplo etérico, de las emociones y de la mente concreta. El cuaternario inferior a la tríade se prepara para se separar del cuaternario inferior. La verdad que el cuerpo ya se fue. El cuerpo ya se fue, ya fue cremado, ya está en el cementerio. Pero todo el resto aún está por ahí y hay esta separación. Entonces, las porciones más espiritualizadas de la mente siguen a su hermano más viejo, que es el mental abstracto, para un proceso que se llama gestación. ¿Y qué pasa con lo que no fue tan espiritualizado? Se queda con un cadáver astral que se llama de casca o cascarón. Se queda astral por un tiempo y este también se va a disolver y las tendencias se quedan como una maletita, esperando que el ser se venga de los reinos superiores y se vuelva a encarnar. Bueno, hay una diferencia en la literatura en cuanto a comunicación de los muertos con los vivos. Hay pequeñas diferencias entre un autor y otro. Y hay unos pasajes que son muy marcados. Entonces, vamos a tratar de ver esas diferencias. Hay una cita de la carta número 85 que aclara mucho. Dice: todo cuaternario, ahora el ser ya muerto, forma un nuevo cuaternario, que es Kama, las emociones, Manas, el mental, Buddhi, el intuicional o crístico, y Atma, la chispa divina. Entonces, todo ser que se murió, todo cuaternario recién fallecido de muerte natural o violenta, por suicidio o accidente, con sanidad mental o insana, joven o viejo,
bueno, malo o indiferente, pierde en el momento de la muerte todo recuerdo y es mentalmente aniquilado. Duerme su sueño akáshico en Kamaroka. Este estado dura de pocas horas, mucho raramente menos, a días, semanas, meses y algunas veces varios años. Haciendo una comparación con nuestra vida acá, el estado de la muerte es un poco como el sueño. Uno se duerme y tiene sueños más agitados o tiene sueños más tranquilos. Se puede decir que uno está consciente en el sueño. Es un tipo de conciencia diferente, ¿no? Uno en el sueño va de Japón a la Amazonia así, con un pensamiento, ¿verdad? En la práctica, sin sueño, cuesta un poco más llegar de Japón a la Amazonia. Uno tiene otra lógica diferente de los sueños, de la vida de vigilia, como se llama. Es un estado en que uno generalmente no piensa, pero sí comprende. Yo tengo mucha relación con los sueños. Yo analizo mis sueños desde el 76 y yo sé cuánto los sueños me aclaran cosas. Pero es una cosa de juntar imágenes y uno se va a percatar. No es un estado activo, es un estado subjetivo. Entonces, si nosotros estamos enojados, hay que esperar que se pase el enojo. Hay que esperar que... Y generalmente cuando dormimos, si dormimos enojados, nos despertamos ya bastante menos enojados, ¿no? Entonces, y se dice que uno tiene que contar hasta 10. Entonces, ya el hecho de respirar y contar un poco, ya le da un espacio y ya le da una manera diferente de vivir las emociones. El estado de Kamaroka es así, es ese estado en que lo que está emocionalmente muy fuerte agarrado, hay que darle un tiempito para que pase. Para las personas más espiritualizadas, esto pasa rápido. Para las que no son más, que no están tan espiritualizadas, puede ser que lleve más un tiempo para que el enojo se pase o otra emoción fuerte. Pero hay una gran diferencia. Y esta diferencia son los suicidas. ¿Por qué? Los suicidas están con todos los principios menos el cuerpo físico y se quedan atrapados en la emoción, en la vivencia del suicidio hasta el tiempo que tendrían que vivir en la vida. Entonces uno se imagina, ¿no?, que la vida tiene sus dificultades. Tenemos momentos buenos, otros no tan buenos, unos bien malos, pero hay una ensalada de cosas, ¿verdad? Imagínate quedarse preso en un estado emocional por 40 años y no una ensalada, solo aquel del momento del suicidio. Es una cosa así, es una cosa que uno debe saber de eso para no hacer esas tonterías, ¿verdad?
Incluso las iglesias no le rezan misa al que se suicida. Va toda una cosa. ¿Por qué? Porque queda preso justo en el Kama Loka, que es este estado emocional de las cosas que aún están agarradas, y hasta que lo más superior se junte o se quede asimilado y lo más inferior se quede. Bueno, también hay una diferencia en la literatura en cuanto, como yo decía, a la comunicación con los vivos. Este proceso de separación es muy intenso y muy personal. Generalmente sucede, Blavatsky nos dice en la clave de la teosofía que hay dos excepciones en que se haga la comunicación de la persona que falleció con los vivos. Y ella dice así: cuando la intensidad del deseo de la persona que falleció en retornar para algún propósito hace fuerza en la conciencia superior y la mantiene despierta. Por lo tanto, es la individualidad o el espíritu que se comunica. La otra excepción son los nirmanakayas. Nirmanakayas son los seres muy desarrollados, como el Maestro Jesús, como el Buda, como Krishna, como Mahoma, como estos grandes seres que dejan un cuerpo astral para ayudar a los seres humanos. Entonces uno cuando hace una oración para el Maestro Jesús, recibe un poco de la energía del Maestro Jesús, que viene a través del vehículo Nirmanakaya. Es una cosa bastante complicada, no voy a adentrar los detalles de esto, pero hay la posibilidad de comunicación entre seres muy desarrollados que dejan un cuerpo para bendecir a la humanidad. Así, diciendo. Aquí nos dice Besant: cuando las almas desencarnadas, cuyos cuerpos fallecieron por violencia, ellos son hombres en todos sentidos, con excepción del cuerpo físico, hasta que el periodo de vida para ellos se completa y se quedan en el Kama Loka. El Kama Loka, según Besant, tiene 7 grados. 7, ¿cómo así? Uno puede estar en una experiencia emocional muy refinada, de amor, de solidaridad, de bendición, o uno puede estar en una experiencia emocional muy violenta, de rabia, de venganza, entonces son 2 bajas emocionales dentro del mismo principio astral. Así como hay el alto astral, el bajo astral, y el astral ni tan alto ni tan bajo, hay gradaciones. También en el Kama Loka hay estas gradaciones. Y según Besant, lo peor de todo son los asesinos que se suicidan después.
porque asesinan a otros y asesinan a sí mismos, queriendo huir de la policía o de las consecuencias de sus actos, ¿no? Se quedan en la condición más grosera de todos del Kama Loka, hasta que el periodo de vida se complete. Pero hay otros también en que depende del grado de apego a las emociones que uno tiene. Bueno, no sé si voy a encontrar aquí lo que tenía que decir para ustedes, pero la lógica es esta. Hay gradaciones y el sexto, yo me acuerdo que trataba de el orgullo artístico. Uno se queda preso al orgullo de su obra y todas las emociones de esto, y mismo también las imaginaciones muy fijas que uno tiene del cielo y de los libros sagrados y todo. Se crea una prisión mental, emocional, hasta que uno se despliegue y pase al estado de gestación. Gestación quiere decir generar, es como un embarazo. Uno está embarazado de qué? Es como, para decirlo de una manera bien simple, es como el espíritu está embarazado de lo mejor que fue de esta vida, en un proceso de asimilación hasta que ocurra una nueva muerte, que es llamada segunda muerte, donde se pasa al estado del Devachan. Entonces aquí también hay un pasaje muy interesante en la carta número 163 que dice así: el Kama Loka puede ser comparado al bestiario del artista, donde él saca la ropa que utilizó del último personaje antes de volverse él mismo. El ego inmortal en el ciclo de peregrinación en una serie de encarnaciones. El ego eterno, nuestro ser superior, nuestra verdadera naturaleza, que se dispe en Kama Loka de sus principios inferiores con sus pasiones y deseos, entra en el estado llamado Devachan. Por tanto, es solamente lo que es puramente material, puramente emociones refinadas, afecciones, aspiraciones, acompañan el ego para este estado de felicidad. El estado de felicidad es el Devachan. Es comparable a lo que los cristianos llaman de el cielo. Y el Kama Loka es comparable a lo que los cristianos llaman de purgatorio. Ahí donde se hace la separación de lo que hubo de mejor y lo que se queda. Entonces, la gestación antes de este cielo, dicen los Mahatmas, después de esta lucha mortal, se entra en un periodo de gestación.
Es en este periodo que el aroma espiritual de la vida anterior es tragado por la entidad egoica, por el ser superior. Sin este aroma, el ego no tendría identidad personal en el próximo estado. Entonces, es parte más refinada del principio mental se mantiene. Y esta parte más refinada es lo que nos da identidad de una vida. Aunque no nos acordemos de las vidas anteriores, tenemos una identidad de un principio que sigue su proceso de evolución. Bueno, y si tuvimos otras vidas, ¿por qué no nos acordamos? Porque de hecho, este cerebro físico no pasó por otras vidas. Este cerebro físico se acuerda más o menos de las cosas de esta vida. El recuerdo de todos los nacimientos está en un principio muy superior. Entonces, aquel que consigue elevar su centro de conciencia a los principios superiores puede acordarse de las vidas anteriores. Se dice que el Buda tenía conciencia de todos sus nacimientos, pero el Buda elevó su conciencia en un grado que el vehículo físico no hacía ningún obstáculo para que él pudiera accesar sus principios superiores. Hay también el caso de los fracasos de la naturaleza. ¿Qué son los fracasos de la naturaleza? O las encarnaciones perdidas. Esto es una cosa que se habla poco, pero una noción más o menos general es bueno uno tenerla. La cosa es así, voy a tratar de poner el lenguaje más simple posible. La cosa es así. Nosotros somos seres superiores en evolución y vestimos esta ropa de carne en nuestro proceso, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene más interés que esta vestimenta se vaya bien? El ser que la anima, ¿verdad? La vida, el ser espiritual, que al final vino para acá para un propósito. Pero resulta que muchas veces el contacto entre la vestidura de carne y el ser superior se queda con mucho obstáculo. ¿Por qué? Porque aquí las cosas son más groseras. Nuestra verdadera naturaleza es espiritual. Entonces es como un pájaro que canta. Pero si hay mucha bulla, no escuchamos el canto. Escuchamos todo el resto, pero no el canto. Entonces hay una naturaleza superior aquí que canta. Esto en el lenguaje poético de Blavatsky se llama la voz del silencio. El silencio tiene una voz. Pero hay que estar quietito para escuchar la voz del silencio. Si uno está con rabia, y enojado, y muy no escucha la voz del silencio, ¿verdad? Bueno, esto en general. Ahora, si le va muy mal a la personalidad, si se vuelve un asesino o una persona con mucha rabia, con mucha venganza, una persona mala,
el ser superior se va. Y son llamados desalmados. Porque el alma dice, ya esta encarnación no la quiero. Entonces se va. Hay una desconexión. Entonces lo que ocurre generalmente es que los principios de la propia personalidad reencarnan, y si hay una, ¿cómo se puede decir? Si hay una mejora sustancial, la nueva personalidad puede atraer de vuelta el ser superior. Entonces, estos son casos de fracaso de la naturaleza. Y la literatura dice que son como una página arrancada del libro de la vida. Y ocurre que las personalidades que se reencarnan así generalmente son de índole muy maléfica. Pero estos son excepciones. Generalmente somos seres espirituales vestidos con una ropa de carne y tratamos de llevar lo mejor posible esta vida, tratando de aprender, y cuanto mayor la comunicación entre nuestra vestimenta de carne y nuestro verdadero ser, mejor. Platón decía que somos como un carruaje, donde la madera es el cuerpo físico, las emociones los caballos, la mente concreta el cochero, y el pasajero nuestro verdadero ser, nuestra espiritualidad, que vino a esta carruaje por algún motivo. Pero, ¿cuál es la lógica? Si los caballos quieren ir para un lado y el cochero para otro, complicado, ¿no? Y si la madera se rompe, también complicado. Entonces, el alineamiento entre todos los componentes de este ser, tratando de escuchar lo más posible lo que quiere el pasajero, hace con que el viaje sea más productivo. Esta comunicación entre el cochero y el pasajero se hace principalmente por la meditación. Bueno, ¿y el Devachan? ¿Qué es el Devachan? El cielo. Es como un sueño donde lo mejor de la vida es vivido de nuevo. Es un proceso de asimilación mental. Dicen los Mahatmas, después de la segunda muerte, cuando se dejó el cadáver astral, cuando se hubo esta separación completa entre lo que había de mejor y lo que la parte animal de uno, esta es la segunda muerte. Cuando el ego, cuando la individualidad está libre del estorbo de los restos impuros de la última personalidad, generalmente recobra la conciencia. Y cuando recobra la conciencia, se despierta gradualmente en un estado de felicidad inalterada. Este estado es descrito como el Devachan. En budismo muchas veces ese estado es descrito como Sukhavati. También el cielo, como el cristianismo. Entonces,
el Devachan es una continuación idealizada de la vida terrestre, donde asimilamos nosotros, seres espirituales, asimilamos lo mejor y vivimos intensamente todo lo que hubo de mejor en aquella vida. Entonces, dice, es un paraíso hecho de ideas, producidos en cada caso por el propio ego y llenado por él con un escenario de hechos y poblado por las personas que él esperaría encontrar en la esfera de bienaventuranza compensatoria. El ego está, por así decirlo, casado con las memorias de su última encarnación. El estado devachánico es una continuación trascendental de la vida personal que se terminó. Bueno, el tiempo en este estado de felicidad también es proporcional al material bueno que llevamos, porque es un vivir de nuevo lo que hubo de mejor en la vida pasada. Es como un sueño maravilloso, poblado con la gente que a uno le gusta, con las cosas que a uno le gustó, con los ideales más elevados. Entonces se dice que bueno, no es una información precisa, pero se dice que Platón se quedó 10.000 años en Devachan. Así, una cosa así si uno tiene bagaje, se queda mucho tiempo ahí. Si fueran solo pocos momentos muy elevados y muy buenos, se queda menos tiempo ahí. Hasta que el Devachan también tiene grados, y hasta que uno empieza a anhelar de vuelta por la vida física. Y ahí, en la puerta del Devachan, están la esencia de sus tendencias, esperando para de nuevo entrar en un nuevo cuerpo de carne y seguir la próxima etapa. Y como yo ya había dicho a ustedes, según Blavatsky, los dos momentos de mayor lucidez son en el momento que uno se va, que uno se da cuenta de lo que hizo en toda su vida, y el momento que se va a encarnar, porque también se da cuenta de por qué va a pasar por tal y tal y tal y tal cosa, las buenas y las malas. Entonces hay un link entre la vida que se va a iniciar y lo que generó en el pasado. Y esto no solamente de la última vida, pero también de otras. Entonces este momento tiene conciencia de qué es lo que genera tal y tal cosa. Entonces, de una manera bien general, es lo que tendríamos a decir a ustedes sobre la vida después de la muerte. Haciendo un resumen rápido, la vida después de la muerte es subjetiva, es como un sueño, es consecuencia de cómo vivimos. Aquí trabajamos, aquí cambiamos las cosas, allá asimilamos lo que hicimos y lo que dejamos, y nos damos cuenta de lo que dejamos de hacer. Si uno se quita la vida
antes del tiempo, se queda preso en Kama-loka. Con esta cosa muy fuerte del momento en que se quitó la vida. Y esto se pasa no solo con los suicidas, también con accidentes. Pero con accidente, como generalmente no es la culpa de la persona, tuvo la vida interrumpida antes de la hora, pero no por su voluntad, generalmente hay una protección y lo que los Mahatmas llaman del sueño akasha. Entonces el individuo se queda como dormido por estos 40 años hasta seguir la próxima etapa. Pero de cualquier manera, hay un tiempo que uno tiene que pasar aquí, hay un tiempo para pasar allá, hay un tiempo en Kama-loka, un tiempo en gestación, un tiempo en Devachan y un tiempo para la vez. También, si uno quiere ayudar a sus muertos, no le molesten en el momento sagrado de la transición. Hagan oraciones de manera que, porque todo este pasaje es emocional. Entonces, si uno crea emociones elevadas, armónicas, la persona que pasa por ese proceso está en su armonía. Entonces, lamentos, plan, apegos y todas estas cosas hacen más difícil el proceso para que se dé. La conclusión: la muerte es el resultado de la vida. Aquí tenemos que trabajar nuestras calidades, nuestros defectos. Aquí tenemos que aprender a hacer la comunicación con nuestro verdadero ser a través de la meditación y desembarazarnos de las emociones más groseras que nos mantienen en un estado de infelicidad. Muchas gracias. Creo que debe haber muchas preguntas y que Isis se va a pensar a ayudarnos a aclarar muchas cosas que a lo mejor quedaron en el suspenso. Y luego pasaremos a tomar un refrigerio. Como hay 12 espacios para el refrigerio, unas personas pueden salir y subir a una mesita que hay acá y otras salir acá a este patio para recibir alguna cosita para charlar un ratito y a ver si puede. Entonces, por favor, vamos a empezar. Damos unos 10 minutos de preguntas. La persona que haga una vez uso de la palabra, por favor, cédasela después a otro, ¿no? Entonces, que no sea una sola persona la interlocutora. Primero comenzamos aquí con el señor. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar a la doctora por esa agilidad mental, digámoslo así, para explicarnos ese trance o ese más allá o después de la muerte, todas esas vivencias que tú nos has explicado en una forma especial. Y yo considero en parte que para uno entender todos esos cambios se necesita partir de una religión que tenga uno. De esa religión tiene algunas creencias y alguna comunicación. En todo caso, me parece muy interesante su conferencia. Gracias. Me parece que una pregunta, como tú dices, técnica. ¿Cómo? Una pregunta técnica. Sí. Si se puede llamar así. Bueno, es con relación a la noción del tiempo, ¿cierto? Sí. O sea, uno de los conceptos
pues físicos y filosóficos, más complicados es la noción del tiempo. De ahí que, por ejemplo, haya tesis como las de los mayas galácticos que hablan de que un problema para la humanidad es precisamente que no está sincronizada con el universo y con los tiempos del cosmos. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, cuando tú te refieres que das horas, en tantas horas pasa eso, 32 horas, 72 horas está sucediendo esto, o cuando haces una cita tal vez literaria y metafórica de que Platón se quedó 10.000 años en el de Bacán, que según nuestro tiempo todavía están por sucederse. Pero entonces, ¿cómo es la noción del tiempo? O sea, ¿cuál es el tiempo del no tiempo? O sea, del no tiempo cristiano, por ejemplo, del gregoriano en el que vivimos. O sea, ¿cuál es el tiempo espiritual en el que están sucediendo esas cosas? Mira, muchas de esas informaciones yo he estudiado, entonces las 36 o 72 horas es puro estudio, no tengo más que decirle aparte de lo que leí, ¿verdad? Yo tengo la impresión que para el ser interno no hay tiempo, pero para la personalidad sí hay. Entonces, para el ser interno hay ritmo, pero no tiempo. Y yo creo que 10.000 años es fuerza de expresión, pero da la idea que depende de cuánto uno se lleva, se queda más tiempo allá o no. Hay autores que dicen que uno se queda de 600 a 1.000 años en el derecho. Otros autores dicen de 1.000 a 1.500. Yo no tengo cómo evaluar. De cualquier manera, parece que el tiempo que uno se queda del otro lado asimilando lo que vivió es mucho mayor que el tiempo que uno vive de ellas. Entonces, es una experiencia de 80 años, 100 años, y después 1.000, vamos a decirlo así, para asimilar todo lo que hubo, para realmente el ser que nace no es el mismo ser que murió, porque el ser que murió tenía experiencias pero no las había asimilado. El ser que nace ya las asimila. Entonces hay una evolución subjetiva de asimilación, pero crear hechos creamos acá, allá se asimila. No sé si te contesté todo lo que quería saber, pero... Sí, gracias. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por la exposición. Tengo dos preguntas que no tienen que ver, pero para no hacer uso dos veces de la palabra. La primera, el tiempo que pasamos viendo la película es diferente a estos tiempos que estábamos hablando, ¿no es cierto? Este tiempo es el tiempo de la... A mí la pregunta es si la cremación altera o puede interrumpir, dañar ese proceso de la película. No. El tiempo de la película, según parece, son pocos minutos, hasta que el cerebro físico se muere. Porque desde el punto, cuando paramos de respirar, cuando el corazón se para, el cerebro aún funciona un poco más. Y el corazón ya paró. Entonces es este momento que el ser superior piensa a través del cerebro. Pero son pocos minutos. Y la cremación se dice que ayuda en el proceso de desintegración del núcleo etérico. Porque muchas de las energías que se quedan en los cementerios son los núcleos etéricos ahí presos al cuerpo y todo. Esa desintegración lleva un tiempo. Porque una cosa, cuando nosotros nos morimos, ¿ok? Hay la separación, pero hasta que el cuerpo se desintegre totalmente lleva más de 20 años.
aunque nosotros ya nos fuimos, ¿verdad? Entonces uno se separa del dupletérico, pero el dupletérico se queda ahí también más un tiempo hasta que se desintegre. Después la separación de cama-boca, el cascarón o cascón también se queda. Y es este cascarón que generalmente se manifiesta en las secciones espíritas, según la literatura. Que tiene una conciencia, pero es casi como un sonámbulo. Es un agregado, pero sin la inteligencia del ser superior. ¿La segunda? Sí, que No, sí. La segunda es si podemos hacer algo para ayudar al suicida, ayudar en su proceso, nosotros aquí. Bueno, oración, un poquito más de oración. Aunque sí, dice la literatura que si la persona era muy buena, de alguna manera encuentra alguna protección, pero generalmente es el peor de los crímenes. ¿Sí? ¿Dónde queda la infinita compasión y misericordia divina? Le voy a decir, la infinita compasión nos guía en este proceso, pero uno coge lo que planta. El cielo no es eterno, el Kama-boka tampoco es eterno, el Avicii, que es otro estado que yo ni hablé, que es como un infierno, también no es eterno. Entonces uno más o menos va plantando y va cogiendo el resultado de sus experiencias, y la divina compasión nos guía en este proceso. Pero vea, si un chiquito de 2 años mete el dedo aquí en el enchufe, va a llevar el golpe, aunque no tuvo la intención, aunque es inocente, bla, 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 las cosas tienen su consecuencia. Entonces, la divina compasión nos deja como instructores que nos guían en este proceso, nos dejan los nirvanakayas que tienen un cuerpo astral para bendecir a aquellos que se vuelven, para bendecir a la humanidad. El problema es que si nosotros no nos volvemos para esta inspiración, ni nos percatamos. Entonces hay todo un proceso de evolución guiada, pero de cualquier manera no quita el hecho de que uno se come lo que come. Actualmente en Colombia hay una inquietud grande con lo del aborto. Yo quisiera, si es posible, nos explicas qué pasa con el ser que no logran hacer y con la madre que toma esa decisión de abortar. ¿Es posible saber algo? Es un karma, es un karma más. Es una cosa. Hay casos y casos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el aborto es prohibido, como excepción de los casos de violencia. ¿Por qué? Porque si una madre fue estrupada, claro que no quiere el bebé que está ahí adentro. Entonces, en este caso, tiene derecho a sacarlo. Y esto les digo así, en general, por la ley. Yo creo que claro que es diferente quitar la vida de un ser que ya nació, pero no que quitar la vida de alguien que no nació aún no genere carne. Es simplemente así. El ser que se iba a nacer tiene que encontrarse otra panza, ¿verdad? Tiene que encontrarse otro medio de entrar en el mundo, ¿verdad? Y la madre que no lo quiso también tiene que pagar por eso. Es caro, puramente. Pero no tiene la gravedad infinita que suelen darle principalmente los curas católicos, ¿no?
Yo creo que el suicidio es peor que el aborto, pero porque el aborto está en un proceso, no se concluyó así. Y también, vean, un aborto de 6 meses es diferente de un aborto de 1 mes. 6 meses el chico está prácticamente formado. Con 1 mes aún es un proyecto. No estoy a favor del aborto. Creo que genera karma, pero no creo que tenga la misma gravedad que el suicidio. Gracias. Bueno, perdón un momentico, Jacqueline, y después Marta. Bueno, yo quería hacer una preguntita. Tú hablaste en una parte de los desalmados, de personas que eran demasiado malas, malignas, y que ese ego, ese poder superior que está dentro de ella decidía abandonarlo. Sí. Pero yo considero que si ese ego o ese poder superior, que es un ser en transición, ¿sí?, en evolución, que pasa por la vida para evolucionar, no puede abandonar ese cuerpo que era el medio, el carruaje, que le iba a permitir sembrar para después recoger. Por esto es que tiene que ser una situación demasiado grave. Pero ¿dónde no va entonces? No hay muchos desalmados. O sea, ese desalmado cuando muere no va a tener esa, porque ya no está, esa parte divina o esa parte que se tiene que desprender de lo malo. Y alguna cosa buena tuvo que haber tenido en su infancia, su juventud, en alguna parte. Mira, ¿qué es el ser que no va a tener? El ser, el carruaje, se muere de cualquier manera, o antes o después. Y lo que se asimila es lo que hubo de mejor, es como el aroma de la flor, no la flor se muere. Entonces, lo que uno asimila son las mejores tendencias, porque el caballo se mueve de una manera u otra. Hay que ser una cosa demasiado grave para que el ser superior tome la decisión de decir, no, aquí ya no más, ya no quiero. ¿Y qué pasa con esa personalidad? Vuelve a encarnar, pero la persona se va a morir de cualquier manera, de una manera o de otra. Más temprano o más tarde. O sea, que el desprendimiento se va antes. Entonces el desprendimiento sería antes. Ese ser superior se desprende de ese carruaje antes de su muerte. Eso es excepción. También hay los casos de los magos negros, ¿no? Magos negros. Los casos de los magos negros. Magos negros. Es el caso de un ser muy adelantado que se resbaló. Y ahí es un desalmado, pero un desalmado con tecnología, es un desalmado desarrollado, es un desalmado malo que sabe cómo hacerlo, malo. Pero son excepciones. Son excepciones. Bueno, creo que hay otra pregunta. Rodrigo quiere hacer una pregunta, a ver si le damos la oportunidad de que la haga. El esposo de la ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Esto es una cosa que me olvidé de hablar, entonces ahora vamos a hablar. Platón habla de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, el espíritu, la chispa divina, y el psicológico, el alma. Entonces, el alma va a ser asimilada en lo mejor que el espíritu y desintegrada en su peor. El proceso psicológico, todo está a nivel del alma. ¿Sí? ¿Había este señor? Sí, es mal. Agradezco personalmente a la doctora
habernos compartido la sabiduría sobre la vida y la muerte. ¿Qué relación hay entre el alma en las vidas perdidas, entre el alma que es abandonada por el espíritu y esa alma pues abandonada le llega todo lo malo y hace un recorrido muy, digamos, hacia un abismo? Lo que pasa es que el cuerpo, la personalidad, intenta reencarnar de nuevo, encarna de nuevo, sin lo mejor de sí mismo, y o se regenera y atrae de vuelta el espíritu y sigue su proceso, o se desintegra. Y ahí el espíritu va a crear otro carruaje y encarnarse de nuevo, y es como una página arrancada del libro de la vida. Pero son pocos los casos, según la literatura, son muy pocos los casos en que pasa esta separación. Pero si uno habla del tema, no puede dejar de demostrar que esto existe también. ¿Sí? Perdón un momentico, Nelly y Giovanni, después la persona que está hablando. Ante todo, quisiera, en nombre de todos los hermanos, agradecer el compartir todo este resultado de la investigación científica que tú has hecho a través del estudio de lo más florido y de la altísima calidad de filosofía. Solamente quisiera decir al hermano que dice, ¿dónde está la misericordia divina? En lo que comprendo. Bueno, la infinita compasión. Yo la comprendo y quisiera, por favor, que me complemente si no es correcto. La infinita compasión divina está en que a cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos esa chispa divina que es la parte, la esencialidad de Dios en cada uno de nosotros. Pero como en el universo no hay nada que sea regalado, sino que tiene que ser trabajado y ganado, tenemos que venir en la oportunidad de encarnar a desarrollar el discernimiento. Hay que desarrollar el discernimiento, y tengo entendido que también hay una conferencia sobre el discernimiento espiritual en la próxima conferencia. No sé si es así, pero si hay necesidad de discernimiento. Bueno, entonces quisiera que tú explicaras un poquito para complementar eso. Lo entiendo así, no sé si es... Sí, es que nosotros somos seres en evolución, ¿no? El chiquito se cae muchas veces antes de aprender a caminar, ¿no? Entonces nosotros nos caímos muchas veces, pero esto no quiere decir que el papá es malo porque lo dejó caer, no, tiene que desarrollar sus propias habilidades, ¿no? Entonces el proceso todo está muy guiado y hay mucha compasión, pero eso no quita el hecho de que alguien nos va a limpiar lo que hicimos, no, nosotros ponemos las consecuencias. Ahora sí, perdón, un minutico, Giovanni, el señor de atrás, Giovanni. Por ejemplo, en estos casos en que la persona comete suicidio, pero en una enfermedad terminal, por ejemplo un cáncer muy doloroso, pues del dolor de pronto se suicida, o una persona por dignidad, en los casos digamos de la guerra nazi, ¿no? De los campos de concentración, que decide suicidarse antes de sufrir ese dolor y esa tortura que termina en muerte. ¿Cómo sería ese karma, no? Pues, ¿cómo sería? Mira, lo que yo he entendido de este tema es que cuando hay una justificativa, o cuando el ser era una buena persona, o no solo una buena persona, una persona con algún desarrollo superior, hay una protección. Entonces se queda en cama loca como dormido. Porque la mayoría de la gente no tiene conciencia en cama loca. Los suicidas y los asesinos sí lo tienen. Pero es una conciencia muy mala, es como si fuera un infierno.
porque es una conciencia de emocional pesado. Entonces, la protección no es que se quite el tiempo, la protección es estar dormido. Y en estos casos, por ejemplo, de eutanasia, si la persona, una persona totalmente, digamos, muerta cerebralmente, un familiar decide desconectar a esa persona, ¿está cometiendo un asesinato en qué nivel? Yo creo que eso es la lógica. Se interrumpe un proceso. Se interrumpe un proceso y si hay justificativa se queda protegido durmiendo, si no hay justificativa se queda consciente. Hay un pasaje aquí que yo no he leído porque hay muchas cosas, ¿no? Que ningún ser muere insano. Mismo el débil mental tiene conciencia en el límite de la carne. Incluso de lo que fue que le causó esta circunstancia de tener una vida débil mental. ¿Cuál fue el karma que lo llevó a eso? Entonces ahí está este límite. Gracias, La reencarnación es obligatoria, digo yo. Por ejemplo, digamos, a mí me fue tan mal en esta vida que yo digo, yo no quiero volver a reencarnar. La reencarnación es un ciclo, una creencia. Es un fardo. No sé si la palabra existe. Fardo, sí, es un fardo. Es un paso. Aún está preso a las cosas de la materia. Entonces se quiere devolver y se devuelve. Si uno no quiere, es porque ya no está más preso. Entonces se va y eso se llama nirvana. Entonces, para no reencarnar, hay que desarrollarse. Hay que desprenderse de las cosas de la materia, hay que volverse más y más altruista, hay que desarrollar las potencialidades espirituales. Ahí no te devuelves porque no tienes más que aprender acá. Pero entonces sigues reencarnando en otra vida hasta que cumpla eso. Hasta que cuando uno tiene algo que aprender se devuelve. Cuando ya aprendió no necesita más encarnar. Perdón, vamos a hacer la última pregunta, que quedan dos personas, las dos últimas, ahorita y el señor que está con nosotros. Sí. No, yo quiero decirle que las cosas más lindas que te oí fue lo del cochero, que va uno con su cuerpo, con su vestido de carne y va en ese coche, y que el caballo, si se va para un lado, para el otro, entonces tiene que ir uno por el camino directo. Entonces yo creo que eso es de las cosas que quería decirte, que me quedó en la mente y que yo siempre he aplicado en la vida, de que sea uno por un camino recto en todo momento, y que eso va a ser el final de su vida, pues según ha llevado su caballo bien, sus caballos bien. Sí, entonces quiero decirte que yo me voy con eso muy en el corazón. Sí, señor. Falta uno. Y señor de atrás. Entonces queda nada más, perdón, ya porque la hora se nos atrasa muchísimo. Entonces, por favor, señor, una lista Platón dice que los seres desarmados, los seres malos, deben reencarnar en animales malos, feroces. O sea, es posible, los antiguos como desarrollaron esta idea de pensar que uno también puede reencarnar en animales buenos y malos para tener experiencias que le ayuden a perfeccionar. Yo particularmente no creo que uno pueda tener un cuerpo animal después de haber ganado el estado de humano, porque con el estado de humano se da la individualización, se crea el cuerpo causal, el animal tiene alma grupo, yo creo que como cuerpo
no hay esa posibilidad. Pero uno puede animalizarse mucho. Uno puede nacer con una personalidad mucho más animalizada de la que tenía antes como resultado de de cómo llevó su vida. Entonces yo creo que esto se llama metempsicosis. Esta metempsicosis se da, por ejemplo, en el budismo tibetano esto es muy común. Ellos hablan de los pretas, de los semidioses, de los dioses, de los animales, de los hambrientos. Hay unos que tienen una cabezota de este tamaño, un cuello chiquito y no consiguen tragarse, no se quedan satisfechos nunca. ¿Conoces a alguien así? De estos tío Patinhas, de esos ambiciosos que tienen un cabezote enorme y nunca están satisfechos. Hay un montón de ellos, pero no hay un cuerpo especial, ¿verdad? Entonces yo creo que, y la condición de Dios, o de semidios, hay gente que uno dice, se nació con la cabeza para la luna, ¿no? ¿Verdad? Tiene una vida buena, carne buena, le llega el dinero y casa y tiene hijos buenos. Pero dice, ¿qué pasó? Todos sufren y ese no sufre. ¿Por qué? Tiene una condición de Dios, tiene una condición de alguien que está cogiendo el karma bueno que plantó. El semidios tiene un karma bueno, pero tiene sus insatisfacciones. Entonces yo creo que estas descripciones son de estados psicológicos, no de estados físicos. Pero que uno se puede animalizar mucho, no tengo idea. La última. La última. Creí entender en la exposición de la doctora que allá, al otro lado, hay como algunos seres que tienen, como que les faltó como que les faltó un espacio para la expresión de su vida acá, sí. Específicamente para el suicida. Sí. Eso significa que la extensión en el tiempo nuestro está predeterminada para la vida. Sí. O no, está predeterminada. Y segundo, su relación con el famoso hilo de plata, de que se habla en muchas literaturas, ¿no? Inclusive en la misma Biblia, ¿no? El hilo de plata es justamente esta conexión entre el ser superior y la personalidad. Cuando el hilo de plata se rompe, la persona muere. El cuerpo se queda sin la vida que le daba energía. Ese es el hilo de plata. Pero la predeterminación, ¿cómo surge esa? Mira, es que como nosotros decíamos, hay un momento de lucidez antes de la nueva encarnación. En la nueva encarnación, bueno, dicen ellos que hay una negociación con los señores del karma. No sé qué tanto negociado, pero de cualquier manera, en el momento que uno nace, uno ya sabe en líneas generales qué va a ser su vida. En líneas generales. Vea, yo puedo ponerme tacones y lo hago a menudo, pero nada me va a hacer crecer un centímetro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto ya está predeterminado. Ustedes se acuerdan de Michael Jackson, que trató de hacerse el color de la piel más claro. Al final, el color de la piel de uno es el color de la piel de uno. Hay cosas que están determinadas. También ciertos eventos kármicos, relaciones, personas con quien tienes deudas anteriores que están nacidas en el mismo momento, que se van a cruzar y que van a arreglar o no el karma del pasado. Entonces hay cosas en la vida que están predeterminadas. Lo que no está predeterminado es si uno lo va a hacer bien o mal, si uno va a aprender o no, si uno va a desarrollarse o no.
Pero hay cosas, yo creo que la palabra líneas generales es lo mejor. Hay una estructura de personalidad que está, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así bien simple. Yo soy una persona muy movida, muy agitada, y mucha gente me dice, ¿y cómo? Si meditas todos los días, ¿cómo puedes ser así tan agitada? La respuesta que yo doy es, precisa saber cómo era antes de meditar. Sí, porque hay características de uno que uno es así, listo. Uno va mejorando y va sutilizando, pero es muy difícil, por más que uno lo haga, volver un Volkswagen en un Mercedes. El carro que uno tiene es el carro que uno tiene. Pero el Volkswagen, si lo trata bien, se puede rendir mucho. O si lo trata mal, se estropea muy rápido. Entonces, lo que no está escrito es si vas a tratar bien o mal el coche que te corresponde. Doctora, pero ¿qué tipo de coche ya está determinado? Por favor. Por el término de negociación podríamos ver por merecimiento. Claro, yo creo que ya tenemos un poquito pasado el tiempo. Vamos a tomarnos el refrigerio, como somos dos grupos más o menos. Las personas que estén a este ladito pueden salir al jardincito y allí tomar el refrigerio. Bueno, en las cartas de los Mahatmas, específicamente en la carta 93, se dice, la experiencia de un hombre que muere, los pensamientos son involuntarios y no tenemos ningún control acerca de ellos. Sería como impedir a la retina de los ojos de darse cuenta del color que más le afecta. También en la carta número 93 se dice, precisamente por este motivo, que para que nuestro último deseo pueda ser favorable para nuestro progreso futuro, tenemos que percibir nuestras acciones y controlar nuestras pasiones y deseos durante toda la vida. Porque es justamente como uno ha vivido que marca la tónica que sigue para la próxima vida. Y esta cosa de volverse a la vida. Hoy día se hacen choques en el corazón, se hacen masajes de resucitado y todo. Pero Blavatsky ya hablaba de esto hace un siglo. Y ella decía que no es ningún milagro. ¿Por qué? Porque por esfuerzo de voluntad personal o por no resistencia a alguien que sabe controlar estas energías de la naturaleza, se puede volver a la vida en cuanto el cuerpo aún está en esta transición. Después de cierto tiempo, no hay milagro que le pueda traer el individuo a la vida. Bueno, entonces pasamos. El cuerpo se quedó. El ducto etérico se queda más o menos 2 días y también se va. Ahí se forma un nuevo ser con su astral, mental y todo lo espiritual. Entonces ahí hay lo que se llama una lucha mortal. Vamos a tratar de ver qué es esta lucha mortal. Un momentito.
y la parte más material que tiene cuerpo, emociones, pensamiento. Es lo que se llama personalidad, el ser transitorio. Esto, en términos de la muerte, hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque la parte personal toda muere. La parte eterna, divina, toda permanece. Entonces uno tiene que saber qué es lo que va a morir y qué es lo que no se va a morir. En palabras sánscritas se habla de pasekayana o pratyekayana o amatayana. Con pratyeka es el vehículo personal que sí se muere, y amatayama o amrita es el vehículo inmortal que no se muere. El proceso de la muerte empieza y termina, empieza mucho antes de la muerte y termina mucho después. Hay un libro que se llama Vida después de la vida, y ya hay películas sobre esto, de una investigación que hizo un médico americano de pacientes que fueron resucitados, que después de muerte clínica se volvieron a la vida. Y había una cantidad enorme de casos. Entonces él trató de sistematizar de la manera más científica que pudo para hablar de qué es el proceso que se vive así en este pasaje. Y una cosa muy clara en esta investigación, y también en la literatura de Blavatsky, en la literatura de las cartas de los Mahatmas, es la película. Lo que uno ve de su vida cuando se está pasando de la vida física para la vida del otro lado. Entonces, todos los momentos de la vida pasan y hay una revisión completa. Blavatsky dice incluso que el momento de la muerte y el momento poco antes del nacimiento son los momentos de mayor lucidez que tiene el ser. ¿Por qué? Porque en este momento el ser espiritual de veras utiliza el cerebro físico con todas sus impresiones y ahí hace una evaluación completa de toda su vida. Y es esta película de la vida, esta evaluación, se pasa después que la persona ya es tenido como muerta. Incluso la mayoría de las personas que tuvieron muerte clínica y se devolvieron pasan por la experiencia de esta película de toda su vida, de este proceso de acordarse de las cosas más importantes. Esto nos lleva al hecho de que nosotros podemos ayudar mucho a la gente en este pasaje si creamos un ambiente de paz, de oración, de introspección, si no molestamos al que está pasando. Si no estamos ahí llorando, diciendo, bueno, no te vayas. Todas esas experiencias de apego afectan directamente a la persona que está pasando. Entonces, cuanto más podemos mantener un estado de tranquilidad, de oración, de paz, más creamos un ambiente favorable, o por lo menos no molestamos
aquel que está en su momento sagrado de darse cuenta de al final qué fue su vida, para qué vivió, qué es lo que se dedicó, qué es lo que hizo. Y Blavatsky, en La clave de la teosofía, nos da dos ejemplos muy interesantes dos historias, ¿no?, que ella cuenta así, muy características, que muestran el momento de lucidez que vive la persona en este pasaje. Entonces ella habla de una chica que era sonámbula, y esta chica, cuando era sonámbula, se agarraba a las cosas y guardaba las cosas y después no tenía ninguna conciencia de lo que había hecho. Y resulta que el padre era un notario, una persona muy influente, y la chica sonámbula se agarró el testamento de una familia importante, lo que en la práctica llevó toda la familia de la sonámbula a una desmoralización, a una situación de cómo podían. Buenos días. Es un gusto muy grande estar con ustedes aquí en Bogotá. Ya perdí la cuenta de cuántas veces vine acá. No sé si 5, 6, 10, muchas veces. Tenemos hermanos muy queridos, tenemos mucho cariño por las personas acá, y la verdad que la sociedad teosófica se constituye en una familia para sus miembros, y tenemos parte de la familia en Bogotá, y ustedes cuando se vayan a Brasilia también tienen parte de la familia allá, y así seguimos investigando y tratando de encontrar significado a la vida, tratando de entender mejor cómo son las cosas. Ahora vamos a hablar sobre la vida después de la muerte. Es una investigación que yo hice con base en las cartas de los Mahatmas y Amidesanti. Les puedo decir qué es lo que yo pienso acerca de la vida después de la muerte. No es un dogma que nadie tiene que aceptar y tragarlo de cualquier manera, pero son reflexiones de un material que yo considero de alta calidad, y vamos a ver si a ustedes les agrega algo. Para los que ya están familiarizados con la literatura teosófica, estas palabras sobran, pero para los que llegan aquí por primera vez, es siempre bueno aclarar que no hay un dogma que uno tiene que aceptar. Nosotros estudiamos, compartimos lo que estudiamos, y uno acepta lo que le parece. Bueno, adentro de este criterio, una cosa que se insiste mucho es que el hombre tiene por lo menos dos partes. Y esto tiene mucha importancia en lo que dice respecto a la vida después de la muerte. Demetrio decía que tenemos la psique y el nous, o pneuma. Pneuma quiere decir respiración. Dice que Dios respiró en el hombre y él se hizo un ser viviente. Entonces esta respiración de Dios es la parte más espiritual, desaparecer con un testamento. Y cuando esta
esta chica estaba pasando en este momento de la muerte, ella habló, el testamento está encarnado. Porque ahí se dio cuenta que fue ella que provocó la ruina de la familia con la cosa del testamento. También Blavatsky nos cuenta de un señor que había nacido en Bélgica y Antwerpia, pero había vivido toda su vida en Francia y no sabía hablar holandés, no ellos flamenco. Es un holandés ahí, como el holandés, pero tiene otro nombre. Y el señor ese no sabía hablar flamenco, pero había nacido ahí. Se quedó hasta los 1 año y medio más o menos y se fue para París, entonces habló francés toda su vida. Entonces, en el momento que estaba también en esa transición, habló en flamenco, que debía 15 francos a una persona hace 20 años, que por favor para. Entonces esto muestra que no solo las cosas importantísimas pasan, pero también todos los detalles. Entonces hay una fusión de la memoria del cerebro con la memoria espiritual, que está más allá del cerebro. Entonces, en este revivir de la vida, al final se queda como una síntesis, se queda como una impresión, se queda como algo más fuerte. Y este es el llamado último pensamiento. Lo que marcó aquella vida. Y este último pensamiento va a determinar la próxima vida. Incluso hay cosas de que, hay cuentos de que si uno vive una vida ahí poco más o menos, pero en el último momento acepta su Salvador, entonces se va a al cielo. Entonces hay una cosa de que se puede manipular el último pensamiento. Pero de veras que no es así. Porque el último pensamiento no está sob control. Es el resultado de lo que se ha vivido. Así como el último pensamiento que tenemos antes de dormir también no está bajo nuestro control. Está como el resultado de lo que estuvimos pensando todo el día.